Tegucigalpa. Y en vivo, desde los estudios de VTV. ¡Comenzamos! Elevando una invocación al Todopoderoso por Honduras. Elevando una invocación al Todopoderoso, les pedimos en reverencia que inclinemos nuestro rostro y le pidamos a Dios esta mañana una vez más. Buenos días, Señor. Venimos ante tu presencia, agradecidos como siempre y pidiéndote que nos acompañes una vez más en este momento en donde la fe pareciera que comienza a alejarse de todos nosotros. Pero te pedimos humildemente, Señor, que eso no ocurra. Que estés siempre a nuestro lado. Todos te necesitamos en este momento tan difícil. A través de tu Hijo Jesús, a quien también le decimos buenos días, intercede ante tu Padre para que esa fe nuestra siga siempre firme y estemos conscientes que este es un designio de tu Padre ante todos nosotros, que probablemente no merezcamos su perdón, pero conocemos y sabemos de su misericordia. Y por ello, Señor, una vez más ante ti imploramos para que seas tú el que nos des esa fortaleza que a veces sentimos que comienza a perderse. Señor, te pedimos por todos los familiares que han perdido algún pariente en cualquier parte del mundo, que les des esa fortaleza espiritual que tanto se necesita. Hay miles de cosas que nos separan probablemente de ti, Señor, pero queremos seguir y confiando en tu fidelidad. Queremos que nuestra entrega sea plena y que para ello nos ayudes a seguir perseverando y alcanzar la victoria al final. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. 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 Muy buenos días, Honduras. Cada mañana es un gusto y un placer enorme saludarles. Por supuesto, les saluda Alejandra Rivera. Gracias por permitirnos entrar a la comodidad de su hogar. Estamos listos esta mañana con toda la información, tanto nacional como a nivel internacional. Estamos totalmente en vivo a través de Facebook Live. Nos puede seguir como VTV Somos Todos Honduras y a través de la frecuencia radial 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país. Siguen los casos de coronavirus en el país, pero antes saludo, por supuesto, al licenciado Jorge Zelaya y a Evelyn Sosa. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Alejandra. Evelyn, buenos días, Ale. Estamos, pues, por supuesto, siempre aquí, como todas las mañanas, con el vivo deseo y el entusiasmo de que usted que esté en casa se mantenga, como dijimos, en oración, en la fe y que no la perdamos. Que no difícil, la es bien sí, difícil. Es bien difícil en medio de tantas situaciones complicadas. Hechos violentos, accidentes de tránsito, coronavirus sigue matando a personas en el mundo y no solo aquí en Honduras. Así que en medio de todo esto creo que no hay que perder la esperanza, no hay que perder la fe. Dice la palabra que si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, que es tan chiquitito, podríamos mover montañas. Así que necesitamos de eso, necesitamos permanentemente creer en Dios y leer también continuamente la palabra, que ahí están todas las respuestas a todo lo que pasa en el mundo y en nuestras vidas. Bueno, 123 nuevos casos de COVID. 175. 175, sí, perdón, sí. 175, pero entonces sí sumados 2.255, entonces 2.255 ya en el país, y esto que todavía no se están haciendo las pruebas que deberían de hacerse diariamente. Sí. Y ayer se reportaron 2 muertes, una en Cortés y otro en Comayagua. Sí, que suman entonces, ahí sí, 123. 123 ya se reportan 2 muertes de 2 menores. Sí, los casos de coronavirus o de COVID-19 en menores aquí en el país siguen en aumento. Hay que preocuparse. Sí, claro. Hay que preocuparse más que todo ellos porque son los más vulnerables. Uno puede aguantar un poco más, pero claro, los niños pero no. La responsabilidad de los padres también. Eso le iba a decir ahorita. Porque muchas veces, por ejemplo, en mi colonia los dejan salir a jugar a las calles.
Y bueno, y quien lo lleva a la casa no es el niño propiamente, sino que es el adulto. Padres también. Aquí es donde uno dice el sentido de responsabilidad que tiene que existir de los que son mayores. Y digo que son mayores porque hay algunos que tenemos más de 50 años, entonces debemos de cuidarnos y somos más responsables. Te lo digo con todo respeto para los jóvenes, pero eso es una realidad. Los jóvenes creen que no les va a pasar nada, que no les va a ocurrir nada, y entonces le llevan a los que son padres jóvenes o los que son los muchachos, pues en términos generales, no están siguiendo las indicaciones, entonces se contagian y ahora se está viendo que hasta niños, como apuntaba Evelyn, Ale, yo creo que es muy importante el decirles que actúen con responsabilidad, porque la gente de la tercera edad y los niños somos o son más vulnerables porque tienen menos defensas. Correcto. Y es comprensible por la edad, es comprensible. Y nosotros no nos cansamos de decirle, ¿verdad? Tomar las medidas de precaución necesarias. Se vienen semanas críticas, lo cual va a determinar la pandemia en nuestro país. La fase 4, como lo apuntábamos hace día, se habla de que en esta fase se podría prácticamente dar un alto índice de contagios y de personas que van a llegar a centros asistenciales y donde los mismos no van a poder tener la capacidad para atenderlos. Ya no Así hay que espacio. sí, se viene, con esto se va a determinar el final y también lo que viene del COVID-19 en el país. Así que siempre es recomendable que usted mantenga las medidas de prevención. No nos cansamos de repetir esto todos los días desde que comenzó la pandemia. Y es lamentable. Parecemos como dicen disco rayado. Sí, fíjese que yo precisamente ayer que tenía que hacer algo urgentemente ahí por el Zonal Belén, es increíble. Es increíble, los carros encima de las aceras, la gente como sin nada, sin mascarilla, sin guantes. Sabemos de que las filas son extraordinarias en los bancos, ya que muchos también familiares esperan remesas de parte de sus seres queridos en medio de la situación porque no están trabajando o probablemente también fueron suspendidos y están haciendo largas filas, pero fíjese que en medio de esa fila de los bancos no guardaban la distancia, platicando en grupos, como si nada pasara, y es ahí donde nos preocupa porque no solo Cortés está siendo el departamento con más contagios, sino que también Francisco Morazán. Claro, Francisco Morazán, y volvemos, se va a incrementar más. Cortés, Francisco Morazán son los departamentos San Pedro Sula y Tegucigalpa, incluido también aquí Villanueva. El departamento de Cortés, son los más afectados, pero también es porque más pruebas se han hecho. Sí. Ya va a ver ustedes cuando en La Ceiba, en Choluteca se hagan en forma masiva. Entonces van a aparecer más personas con lo del COVID. Esto es irreversible, no hay marcha atrás, es una realidad que estamos enfrentando y el panorama es, por muy optimista que pueda ser una persona, es bien desolador en este instante. Por cierto, hoy reactivan la economía en las islas, en Roatán, en Guanaja, en Utila. Ellos van a circular siempre con el dígito establecido, que por ejemplo hoy circulan las personas con la terminación 9. Se van a reactivar la economía en estos sectores y muchas personas están a favor, otras están en contra, ya que en Roatán pues hasta el momento no se ha confirmado casos de coronavirus. Entonces Utila, Guanaja y Roatán hoy abren sus puertas al comercio, desde bancos o todo el comercio en general. Y mire, es coincidencia que sea en el resto del país el mismo número 9. Es coincidencia, pero porque Cortés, en La Vega, Santa Bárbara, Colón y Lloro, es un dígito particular a lo del resto del país. Pero 9, por ejemplo, mañana va a ser 0. Y se comienza con el 1 el próximo lunes. El día lunes. Esperando a lo que diga la cadena el día Esperando lo que diga la cadena, correcto. Sí, hay disposiciones nuevas, pero lo que sí es un hecho es que se va a continuar así, con las restricciones, y que más bien a endurecerse, probablemente, si no es este domingo, el siguiente, aquí en la zona central. En Francisco Morazán. Por cierto, algo que se ha convertido muy viral en las redes sociales es el baile del joven Edra Samuel Laínez, que fue dado de baja. Deshonrosa, pero desafortunadamente. Donde muchas personas han criticado de que lo despiden a él, pero no despiden a ciertos diputados. Bueno, sí, los que estuvieron la cuarentena. Bebiendo, los que estuvieron bebiendo. Por ejemplo, que yo le dije que tuvo que haberse manifestado el Consejo Ejecutivo y el Congreso Nacional ante ese incidente. Sí, pero uno no dice que hayan reglas internas en una institución tan rígida como la militar y la policial. Bueno, pero de ello... Usted ha visto militares en Estados Unidos, han visto en Europa, en cualquier país, que para levantarse el ánimo y levantárselo, ellos mismos cantan, bailan. Entonces, uno no le ve que sea algo como para tomar una decisión en ese sentido. Tan drástica. Es más, mire, yo ayer me comuniqué vía WhatsApp con el general Tito Livio, que es el jefe de las Fuerzas Armadas. No tenemos el
que desde 1906 está este código, es decir, que en ese entonces no existían redes sociales, por lo cual no existe que diga en ese código que el tener o el hacer un baile en las redes sociales ahora con las plataformas nuevas que es TikTok es un delito o se le debe dar baja deshonrosa. Bueno, por eso le baja deshonrosa deberían haberle dado a esos diputados que se pusieron a hacer el ridículo. Aquellos que también están involucrados en narcotráfico. Sí, no, por eso le digo. Y también gente que ha desprestigiado a la institución militar, la institución policial. Pero darle de baja a este muchacho fue un gravísimo error que cometió la institución militar, que ha gozado de respeto y de aprecio, de cariño de la mayoría del pueblo hondureño. Pero en este caso estoy seguro que el 97%, para no decir el 100%, y no ser exagerados plenamente, la gente no comparte la decisión que tomó. La población hondureña se volcó ante eso. Sí. Claro. Y el redes desprecio sociales de eso, se reflejó. Pero bien, le informamos que nuestras plataformas digitales están disponibles para que usted nos pueda sintonizar a esta hora de la mañana. Nos puede seguir como VTV Somos Todos Honduras en Facebook y también en Instagram. También puede ingresar a www.vtv.com.hn y ahí ver contenido exclusivo y variado en un solo sitio. También le recuerdo que este viernes en el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya estará Margarita Paso dándonos palabras de motivación en medio de esta crisis que tanto lo necesitamos. Nos puede escribir mediante nuestro número de WhatsApp 3182-4375, que está disponible para que usted nos pueda enviar sus interrogantes a esta hora de la mañana. Seguimos con más información con el licenciado Jorge Zelaya. Este es un contacto en vivo en Hola Honduras. Vamos en este momento, bueno, no estoy escuchando indicaciones con quién vamos, si nos dicen nuestros compañeros, porque realmente no tengo. Pablo Martínez Zelaya, en este instante, al momento de comenzar ya el contacto con nuestros compañeros en la capital de la República y en el sector norte del país. Pablo y Luis Cárcamo, entiendo. Buenos días, adelante. Jorge Zelaya, buenos días compañeras y también buenos días a todos los televidentes que están puntuales siempre en Hola Honduras. Ustedes lo apuntan, estamos ubicados precisamente en el centro de la capital, detrás de la iglesia Los Dolores, en donde pues se ubican algunos cuantos vendedores de ambulantes. Para ello me acompaña José Andino, quien es supervisor precisamente de estas operaciones de la Gerencia de Orden Público, para que nos explique, José, qué es lo que se está realizando aquí. ¿Ustedes qué operaciones realizan? Mire, buenos días. Nosotros lo que andamos haciendo es ordenanza municipal. Andamos viendo a los vendedores ambulantes que no estén muy pegados, que estén al límite de lo que se les dijo. No queremos gente que vengan a comprar y que estén pegados. Nosotros más les estamos diciendo que guarden el metro de distancia para que todo salga bien, pues que estamos con ese problema de la pandemia y no queremos pues que vaya a haber después malos, que la gente contagiada, y aquí estamos haciendo nosotros lo que los ordenamos. ¿Cómo han observado la actitud de los vendedores? ¿Amigables? ¿Están obedientes? ¿Apoyan? Mire, el vendedor ambulante están acatando lo que es la ordenanza municipal. En caso que no la acaten, pues nosotros tenemos que proceder, decomisarle y tenerles lo que es su producto 2 días. Después se le entregan para que así ellos entiendan del problema que está sucediendo. ¿Qué tipo de requisitos deben de cumplir, digamos, estos vendedores de ambulantes para poder estar en estos sectores o poder vender? Mire, aquí tienen que tener un permiso de lo que es de la Gerencia de Orden Público, y tener sus respectivos implementos como guantes, gel, incluso ellos andan con cloro para así estarle vendiendo a los vendedores, a los compradores. Finalizo con esto. ¿Cuánto número de vendedores es permitido, digamos, en un lugar como este, en esta calle? Bueno, lo máximo son 5 y siempre guardando el metro. Siempre guardando. Perfecto. Muchas gracias, José Andino. Ya escucharon, supervisor precisamente de la Gerencia de Orden Público. Observe, licenciado, en las imágenes y compañeras, los vendedores están separándose casi en 1 metro de distancia sus productos. Vemos también que tienen mascarilla y es importante mencionar también que hay que acatar este tipo de órdenes. Pues lo que se quiere es evitar un contagio masivo. Ellos que venden hortalizas, frutas, verduras, pues
es imprescindible que puedan hacer caso a estas ordenanzas, tomar las medidas para que aquel comprador pues venga y no sea víctima, digamos, de algún contagio. Estas imágenes completamente en vivo de mi compañero Luis Cárcamo. Si no tienen alguna otra consulta de los estudios, yo retorno con ustedes. Bien, gracias Pablo, gracias Luis desde este sector de la capital de la República. Vamos ahora con Johnny Ariel Quito. Carlos Zelaya se encuentran en este momento frente al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en donde entendemos que el militar en el transcurso de esta mañana va a interponer una denuncia porque ha sido separado de la institución en forma injusta, según sus propias palabras. Johnny Ariel, buenos días, adelante. Así es, buenos días, licenciado Jorge Zelaya, televidentes de Hola Honduras. A esta hora, como usted lo ha mencionado y apunta, pues se maneja que en las próximas horas estará llegando el joven Samuel Berríos Laínez, de 20 años de edad, junto a su familia y también junto a abogados aquí al CONADE para poder presentar una formal denuncia en contra de las Fuerzas Armadas, porque aseguran de que él fue despedido injustamente y no se le dio un aviso, y mucho menos en el contrato que ellos firman decía de que por bailar o por cantar iban a ser despedidos. Esto es lo que han mencionado y por supuesto nosotros estaremos al pendiente de toda esta información para poder presentárselas a usted, y por supuesto estaremos trasladándonos hasta el municipio de Soroguara, Francisco Morazán, para conocer un poco más la historia de esta familia y por supuesto de Samuel Berrío. En las próximas horas estaremos enviando toda la información, licenciado. Perfecto, gracias Johnny Ariel, y vamos a resumir vía Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, muchas participaciones que tenemos de gente que está apoyando a este joven militar. Dice, el ex militar ya tiene empleo aparentemente en la alcaldía, en efecto ya tiene trabajo, quizá le vaya mejor ahí y que siga bailando, nunca perder el espíritu, solo cuando uno muere pierde la alegría. Y compartimos plenamente con Patricia y con muchísimas otras personas que son solidarios con este joven militar. Hay que bailar, hay que reírnos, no hay que ser amargados, la vida es bella, la vida puede ser corta, solo Dios sabe cuándo, sabemos cuándo nacemos, pero no cuándo nos vamos a morir. Y hay que hacer con alegría las cosas que nos gusta hacer. Evelyn Sosa con información. Diálogo con Jorge Zelaya. Buenos días, un gusto estar de nuevo con ustedes aquí en la sección Diálogo con este servidor dentro del programa Hola Honduras. Discriminación es el trato diferente y perjudicial que se da a una persona por diversos motivos. Una palabra que en muchas ocasiones es aplicada para hacer sentir o ver de menos a otra persona. Pero ¿se ha puesto a pensar en la discriminación hacia seres humanos que mueren por el COVID-19? Aunque suene un poco extraño, expertos en la medicina aseguran que eso es lo que se vive en la actualidad. La exclusión de aquellos cuerpos que lamentablemente han perdido su vida a causa de esta pandemia. En referencia al hecho registrado hace algunos días atrás en la colonia La Era de la capital y en el cementerio de Villanueva, en Cortés, grupos de vecinos han impedido el entierro de personas que supuestamente murieron por coronavirus. Especialistas sostienen que no hay dignidad ni respeto en estas circunstancias y lo más idóneo sería que a ninguno de nosotros nos sucediera ese tipo de incidentes. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿puede un cadáver contagiar a otra persona con vida de coronavirus? Muchos quieren saber cuál es el manejo apropiado para este tipo de decesos. Para hablar de ello, hoy nos acompaña aquí en el estudio la doctora Yulisa Villanueva, ex directora de Medicina Forense. Doctora, primero muchísimas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos aquí en el estudio. Muchas gracias. Jorge, un gusto estar esta mañana con usted y con toda la teleaudiencia. Obviamente creo que es fundamental que conversemos un poco sobre eso, sobre todo con el fin
de poder contribuir formativamente y educativamente con la población, porque creo que eso es lo que nos está faltando. Muchas veces el temor que tienen las personas primero de enfermarse, Jorge, luego infectarse, enfermarse o morir, es válido. Y muchas veces también es fundamental que se entienda que es a través de la educación, de la participación activa y dinámica, integrativa de todos los sectores en este tema que nos está ocupando esta mañana, las acciones más importantes a trabajar. Doctora, ¿puede un cadáver pasar el coronavirus? Correcto, Jorge. Mire, tenemos que hablar claramente de qué es lo que sucede. Obviamente sabemos que en vida un cadáver transmite, y ya hemos estudiado la manera como lo transmite, a través de aerosoles, contacto directo, toser, etc. Sin embargo, cuando ya ocurre el deceso, lamentable, el virus puede permanecer vivo, y hay que dejarlo claro, puede permanecer vivo en sus fluidos, en su sangre, en los fluidos nasofaríngeos, en el pulmón, donde más concentración hay, inclusive en las heces y en la orina. En ese sentido, también hay que decirlo, el virus puede permanecer resistente, Jorge, fuera del cadáver, en sus catéteres, en su ropa, etc. Y es por tal razón que las personas que están alrededor del cuidado de estos cadáveres o el personal de salud más cercano, se tendrá que aplicar una serie de medidas de bioseguridad para poder generar entonces su protección. Importante, Jorge, que la gente lo sepa, porque por esa razón es que en muchos países no se hacen autopsias, no se están haciendo estos procedimientos. El virus me puede contagiar a mí de manera activa, de persona a persona, pues diríamos no, el virus se transmite de esa forma, pero en el fallecido, en sus secreciones, si el cadáver se moviliza inadecuadamente, Jorge, sin medidas de bioseguridad, este virus va a permanecer como un ente infectante, un riesgo biológico para la gente que esté cercana. Y el otro punto importante es ¿cuánto tiempo? Es una enfermedad relativamente nueva, Jorge, bastante nueva. Y obviamente se habla que en la medida que va avanzando la putrefacción, obviamente vamos a tener células muertas, no va a haber vida en el fallecido. Y el virus necesita para replicarse, obviamente, células vivas. Al no haber vida no se va a replicar más, pero podría permanecer ¿cuánto tiempo? Se habla de una temporalidad de horas, se habla de horas, se habla hasta de 3 días. Sin embargo, el tiempo es riesgoso para las personas que lo pudieran manipular sin medidas de bioseguridad. Bueno, me han adelantado las imágenes, compañeros, pero retrocedámonos un poco, por favor, entonces, para que se las iba a pedir para que la doctora nos vaya explicando el procedimiento con una persona que ha muerto de COVID-19. Aquí, doctora, por ejemplo, es evidentemente, fíjese que quise traer esa imagen. Sí. Porque creo que la labor que hace en el mundo el Comité Internacional de la Cruz Roja es grandioso, Jorge. Sí. En todas las situaciones de desastres, de conflictos armados e inclusive en epidemias, el Comité Internacional de la Cruz Roja aboga mucho por el tema de la dignidad y el respeto que hay que tener en el manejo de estas situaciones. Y sobre todo, un punto importante es la necesidad que debe de primar en identificar a todas las personas, el derecho a saber de qué murió su fallecido y si es su fallecido, porque parte del protocolo que nos ha enseñado el Comité Internacional de la Cruz Roja en múltiples escritos, Jorge, porque son muchos los escritos en los que el equipo de la Cruz Roja ha fundamentado a los forenses del mundo y a la población, inclusive en las áreas más sensibles, el Comité de la Cruz Roja ayuda. Y yo realmente quise dedicar esa filmina para el comité. Porque yo le voy a decir que yo trabajé de la mano desde la crisis en la penitenciaria
cuando fallecieron, recuerda, las personas en Comayagua. El comité nos ayudó muchísimo en la identificación. Y en este momento me atrevo a decir que si no fuera por el Comité Internacional de la Cruz Roja, Medicina Forense no tuviera medidas de bioseguridad. No se compra, Jorge, no se invierte muchas veces en estos detalles importantes para la gente de morgue, y el comité acaba de donar bolsas, donó guantes, donó mascarillas N95 y equipo que no había. Y en este momento igualmente se suma con otros hospitales para apoyar. Entonces la labor que está haciendo el comité es fabulosa, y si no fuera por ese comité, Jorge, nosotros no hubiéramos podido crear tampoco el cementerio humanitario que tenemos tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula para desconocidos. Antes, de una manera indigna, el cadáver que no se reclamaba en morgue se prácticamente metía de manera inhumana dentro de un hueco, un hoyo que se excavaba en el Divino Paraíso. Y bueno, vea usted esa entonces imagen que nos está viendo. No sé en qué lugar del mundo puede hacer esto, pero podemos ver el ordenamiento, los lineamientos que el Comité Internacional de la Cruz Roja nos hace, y que es meritorio siempre su mención. Bueno, no es el tema, pero quiero aprovechar Claro. por lo que usted decía. Las personas, hay un lugar en Tegucigalpa y San Pedro Sula que se pueden enterrar ahora cuando no son reclamados por sus parientes los cuerpos en medicina forense. Correcto, siempre me preocupó mucho ese hecho, y obviamente trabajamos con el Comité Internacional crear un cementerio que le denominamos cementerio humanitario, altamente digno para la gente que no era reclamada, e inclusive creo que eso fue muy bueno porque nos unimos todos, la alcaldía e inclusive una familia, en el caso de Tegucigalpa, que donó el terreno, Jorge, y ahora obviamente, ¿qué es lo más importante? La reunificación, que se encuentren esos desconocidos con sus familias en algún momento cuando se anden buscando, y eso es lo que estábamos promoviendo. Entonces, están los restos ahí. Qué difícil es, Jorge, cuando un fallecido está en morgue, lo andan buscando, se enterró, y usted me diga, fíjate, yo vengo a ver a mi mamá, y fíjate, yo no sé de dónde lo enterré. Entonces, si no sé ni dónde lo enterré, qué bueno cuando ya están en nichos, y usted podría generar también un ordenamiento y un proceso digno y de identificación de cada persona. Perfecto. Gracias, doctora, porque es un dato muy importante y que no lo manejábamos incluso nosotros. Retomando el tema de COVID-19, ¿puede velarse una persona que ha muerto por COVID-19 sin temor alguno a que se puedan contagiar los parientes o las personas que estén ahí, doctora? Jorge, mire, evidentemente este es un tema difícil, porque siento yo que el duelo que provoca primero una muerte sola, solitaria, el conflicto que genera la impotencia de no poder estar con su familiar, el morir solo, genera un duelo bien complicado. Sin embargo, en los protocolos tanto internacionales como nacionales, ya se establece esta prohibición, Jorge. Se establece una prohibición si el cadáver está adecuadamente embalado, si está desinfectado, en sus bolsas herméticas, en un féretro sellado. Podríamos entonces decir que ya no se vuelve infectante. Recordemos que el virus va a permanecer días, horas en el fallecido, y eso es lo que queremos evitar, el manejo inadecuado de sus secreciones. Por eso es que la gente anda vestida y con un protocolo. Sin embargo, lo que sí es preciso, Jorge, que si yo voy a dejar, eso es importante, si yo voy a dejar, Jorge, mi persona viva a un hospital y 3 días después me dicen que se murió, el primer punto que tengo que tener claro, yo voy a decir mi familiar, eso no es. Porque si me lo van a ir a meter a una fosa común y no me voy a dar cuenta, ahí está su mamá, si ahí se murió y usted no la vio, no la identificó. Entonces, parte del protocolo nos está diciendo eso, Jorge, que 2 personas podrían reconocer primero a 2 metros o 1,5 metros de distancia el fallecido. Y es un punto que quiero dejar claro, porque yo le voy a decir, hoy en día la incineración mal realizada, la usurpación de identidades, la corrupción podría prestarse también en estos hechos criminales que, no crea, el tema es dignidad y humanidad para las personas, pero hay que tener contemplado todos los flancos en nuestro país. Y entonces velarlos
no es lo adecuado, más por el distanciamiento social, no porque el fallecido vaya a saltar, a toser, etcétera, sino es más bien por el distanciamiento social que debe de haber, Jorge, y se promueve entonces que de manera inmediata se haga el cierre de duelo. Yo quiero terminar con esto, Jorge, porque el cierre de duelo es importante. En otros países como Holanda, en Europa, las funerarias, por ejemplo, contemplan hasta que poder tener el cadáver allí, en esa zona, en el féretro, con videos, y lo podrían ver. Inclusive, fíjese que los colocan en parqueos especiales y la gente lo ve a través del carro. ¿Qué le quiero decir? Tenemos que aprender que hay que cerrar los duelos y esto tiene que ser no más de 4 horas, Jorge. El cadáver fallece y en 4 horas mínimo debiera de estar ya enterrado. Y allá en el cementerio, obviamente, el cadáver en estas condiciones no se vuelve infectante. Claro, si las personas que manipularon el cadáver o las personas que traen encargados de llevarlo, se sacan la ropa, dejan tirado todo allí y obviamente no estamos con las medidas que adecuadamente, ahí lo veo, mire, ese creo que es un punto importante. Vea usted, por ejemplo, la industria de las funerarias. Fíjese que la industria funeraria... Así es correcto, perdón, doctora, como están haciendo ellos. Bueno, esa es una forma. Quiero decirle que la pequeña industria de las funerarias en Honduras debe de trabajar de manera integral también con SINAGER, con COPECO, porque ellos son los expertos y los especialistas en la elaboración de los ataúdes y también en el trato humano. Ellos son los que nosotros llegamos. Entonces, pero lamentablemente han sido también separados, no son integrados, Jorge, y fíjese que ni siquiera salvoconducto tienen para operar y muchas veces ni siquiera tampoco tienen los permisos para comprar su materia prima. Es que todos tenemos que trabajar, que el mensaje de educación que nosotros estamos haciendo aquí no solo es para el personal de salud, es para los militares, es para la comunidad, es para el patronato, es para las funerarias y todos los que tengan que ver. Vea usted, por ejemplo, ese hombre humilde que usted observa ahí, tiene grandes talentos, porque es el presidente de la Asociación de las Funerarias de Honduras, de los pequeños funerarios, y él ha diseñado un féretro, que es un féretro sellado, que no vale ni más de 2.000 empiras, Jorge. Le digo porque definitivamente en los protocolos de bioseguridad se habla de un ataúd sellado fuerte y resistente. Y si usted lo mira se paran ellos, hacen un ejemplo ahí de cómo se paran, cómo está herméticamente sellado e impide que los fluidos, obviamente que los cadáveres están dentro de bolsas herméticas, dentro de estos ataúdes no tengan ningún problema. Pero obviamente la industria funeraria ya no tiene ni el permiso siquiera, Jorge, para poder importar o exportar los materiales, la materia prima. Y esto creo yo que es grave. Me pareció adecuado que se hable también de que ellos tienen que estar integrados porque ellos también pueden infectarse, Jorge. Sí. Tenemos funerarias en todo el país, desde las más poporoilas hasta las funerarias más humildes. Entonces, si vamos a hablar de dignidad y si vamos a hablar de respeto, creo que el gobierno debiera de pensar, ¿sabe qué? En los entierros dignos de toda la población, hasta aquella que no tiene dinero. No es posible, Jorge, que miremos los entierros en Villanueva, que prácticamente no utilizan ni ataúd, no hay respeto por los cadáveres, los tiran en hoyos como un entierro digno, doctora, para una persona que muere por COVID-19 en este momento, ¿cuál sería un entierro digno? Obviamente siguiendo las medidas de bioseguridad. Por supuesto que con todas las medidas de bioseguridad, que tuviera accesibilidad primero a la familia, a identificar su cadáver de inmediato. Segundo, el reconocimiento de él, que pudiera tener todas lo que hemos hablado.
Es decir, el cadáver primero rápidamente en el protocolo se debe identificar, se debe desinfectar, se debe envolver en sus propias sábanas, no se debe de higienizar, ni tampoco, que le explico, no se debe de manipular, ni maquillar, ni embellecer, ni hacer lo que nosotros llamamos tanatopraxia. Correcto, lo usual que habíamos venido haciendo, porque resurarlos... ni cambiarlo, sí, Jorge. Exacto. De inmediato envolverlo en sábana, colocarlo en una bolsa hermética, utilizar las soluciones que se habla de hipoclorito de sodio y obviamente para desinfectar, colocarlo en ese tipo de podría ser una opción, ese tipo de ataúdes que está ahí. Y luego, en esas condiciones, ya primero no va en una bolsa cualquiera, Jorge. ¿Cuántas veces no nos habían criticado a nosotros en medicina forense si lo que utilizamos son unas bolsas apenas que se compran en los plásticos ahí, en las tiendas donde mejor venden esos plásticos, y los hacemos y los envolvemos, inclusive la gente hasta los envuelve con los guantes, los cierra y los sella de una manera impersonal. Entonces, en ese sentido, si tenemos ataúdes y si el gobierno se pusiera de acuerdo de que todos los que murieran por COVID, la gente que no tiene recursos económicos, porque muchos, tal vez usted y yo tenemos ya listos nuestro hito donde nos van a meter. Y de hecho, pues, porque ya nos hemos preparado. Pero ¿qué va a pasar con los que estaban en Santiago de Puringla o la gente humilde de calle que falleció y esa, como nadie la va a reclamar, la va a tirar? No, entonces de inmediato debiese de ser coordinado con estas funerarias que pudieran hacer precios muy especiales, Jorge. Y no crea usted que todo el hecho, si solo me decía don Edwin ahí que ese podría valer 2.000 empiras, y yo creo que es accesible. Es accesible, Jorge. Es decir, una persona, independientemente de su condición social, pues hombre, para darle el último adiós a un pariente... ¿Y a dónde lo va a ir a dejar? ¿A dónde lo va a enterrar? Entonces, el gobierno tiene que empezar a pensar que tiene que adelantarse. ¿De cuándo le estamos diciendo? Mire, este tema del manejo adecuado de cadáver lo estoy diciendo desde hace más de 2 meses, Jorge. Desde que estamos hablando del coronavirus, estamos platicando ya de los fallecidos. Sinajer, doctora, no han tenido, por ejemplo, comunicación con los ministros de salud, por ejemplo, con el ministro de Copeco, el nuevo ahora? Obviamente sí, Jorge, se trabajaron los protocolos. Medicina forense, entiendo, fue partícipe en la elaboración de un protocolo y obviamente se ha hablado activamente, pero de hablar a aplicar, de hablar a integrar a todos los sectores es otra cosa. No es posible que se deje fuera la educación de los mismos militares, Jorge, porque la gente militar, obviamente, yo vi recientemente como la enfermera que falleció recientemente, o las mismas doctoras, tenemos 2 doctoras ejemplos clásicos que fueron francamente discriminadas. Una, porque se autoaisló en tela y nadie sabía qué era lo que tenía, la dejaron 24 horas botada, Jorge, ahí, y la familia, el hijo estaba desesperado. Entonces, ese entierro digno que usted me habla es un entierro que puede ser coordinado con, primero, para que el gobierno dé los insumos que se necesitan, que trabajen, que no son muchos, no van a gastar mucho, a todos los pacientes que fallezcan por COVID. E inclusive los pacientes, digo yo, bueno, hablo de las personas que hayan fallecido también por otra circunstancia y no sean reclamados, Jorge. Pero tenemos que saber a dónde están. Hay un derecho de saber dónde están estas personas. Humano, un derecho humano. Y creo que así como nosotros logramos un espacio en el kilómetro 14, salida Olancho, un cementerio muy lindo de la familia Herrera que nos donó ese terreno, yo estoy segura que la alcaldía podría conseguir, vender, comprar o lo que sea, espacios
y de acuerdo a lo que ya está establecido, Jorge, también cómo hacer los nichos, los huecos, las excavaciones, no menos de 2 metros, no más profundos de 3 metros por la contaminación de las aguas subterráneas, la separación, y ya sabemos nosotros que no se puede estar improvisando. No esperemos tener 3.000 muertos, que nadie los haya reclamado, que no sepamos ni qué hacer, y entonces comiencen a tirarlos y a manejarlos improvisadamente. No es correcto, Jorge. Doctora, una persona que muere por COVID, y me llamó la atención lo de la colonia La Era, porque allí en esa colonia hay un cementerio. Ocurrió también en el sector de Villanueva, en el departamento de Cortés. ¿Es justificable técnicamente la actitud de los pobladores en no querer permitir que se vaya a enterrar a su lugar una persona que ha tenido COVID? Definitivamente, si usted me lo dice fríamente, a mí no es justificable. Pero cuando usted no tiene educación, no tiene el conocimiento y tiene un temor inminente de morir ante una epidemia y no tiene los elementos ni los argumentos porque no se los han explicado, obviamente yo no me pongo del lado de la gente de La Era en un 100%, pero siento que ahí es donde tenemos que hacer el trabajo integral de educación. Si en vez de impedir con fuerzas del orden, ¿por qué van usted sabe por qué van los militares a los entierros? Los militares van aparentemente para mantener el orden, claro, para que no se abra el féretro, etcétera, pero van con un gran pistolón. Nunca, no es así, Jorge. Yo no he visto que todavía se trabaje la salud mental del pueblo. Ok, ¿el militar a qué debería de ir o cómo debería de ir? El militar debiese de ir acompañando, si acaso yo entiendo la idea, es para que obviamente apoye a las personas que van dirigiendo el sepelio y que se mantuviera el orden. Pero el orden porque hay una descompensación social, como lo que ocurrió en La Era. ¿Pero por qué hay una descompensación social? Porque la gente no sabe. Y si a usted en la noche, por ejemplo, Jorge, le van a enterrar a estas personas, no le dicen, no hablan con su patronato, no les explican de antemano en qué consisten las muertes por COVID, la gestión adecuada de cadáveres, que el riesgo en este tipo de cadáveres no genera el más mínimo, no debiera generar el más mínimo temor si es manejado adecuadamente, entonces no tendríamos por qué tener esos miedos. Pero obviamente, si a usted lo hacen de noche, a escondidas, no le explican y la gente hace sus filmados, porque como nos hemos dado cuenta de muchas situaciones que se han hecho mal, Jorge, de esa manera. Entonces quisiéramos que superáramos, es parte de superar lo de La Era, lo que pasó en Villanueva, y que trabajáramos integralmente en la educación. Me encanta que, parece que escuché que usted va a traer una psicóloga o un psiquiatra mañana para hablarle, porque el pueblo tiene que trabajar su salud mental y le tenemos que decir cómo sentir, cómo descargar este duelo, este círculo de dolor, Jorge, que no es fácil disipar. Sí. Y eso, la gente humilde está hoy pidiendo también ese apoyo. Y en ese sentido, siento, Jorge, que es fundamental que se eduque a la población, que llegue, Jorge, si llega, por ejemplo, la gente de La Era, hubiera llegado el personal de salud previamente, miren, no va a pasar nada, pero si improvisen en los lugares. No se sabe si mañana tal vez cerca de su casa hay un solar baldío y dice, aquí vamos a meterlos de COVID. Pero no está ni a 1 kilómetro del casco urbano, hombre. Si las aguas están cerca y las escuelas y los kinders están cerca, la gente teme y no sabe, dice, va a explotar este féretro y se va a hacer una bomba. Y en ese sentido no va a suceder, porque el gobierno, siento yo, y todas las fuerzas de la comunidad deben de trabajar de manera integral, y ahorita tenemos 123 fallecidos. 123. Algunos enterrados de alguna forma, otros correcta, incorrecta. Esperemos que de aquí en adelante, Dios quiera que no hubiesen más, pero que trabajáramos directamente en la aplicación de un protocolo que no se queda solo en papel, sino que se queda trabajando de manera integral. Cada quien tiene los insumos, sus tareas, sus roles, y no nos falta la educación.
Estamos conversando con la doctora Yulisa Villanueva, exdirectora de Medicina Forense. Vamos a ir a una breve pausa. Regresaremos con consultas que ustedes siempre formulan a través del 31 82 43 75. Si hay alguna duda en esta materia, por supuesto, que sea despejada en este momento por la doctora Villanueva. Y además, ¿cuánto dura el virus en el cuerpo de una persona que muere? ¿Por qué esa discriminación ante las personas que fallecen por COVID-19? La doctora Yulisa Villanueva responderá cuando regresemos de esta brevísima pausa. Directora de Medicina Forense, la doctora Yulisa Villanueva. Seguimos conversando con ella y en este instante, como usualmente hacemos, interrogantes que son inteligentes y que va a responder nuestra invitada, en este caso la doctora Villanueva. Colocamos en este instante, Nepta, algunas consultas. Felicitaciones a la doctora Villanueva. Gracias, mucho profesionalismo y visión con esta pandemia. Le pregunto, ¿pueden las funerarias hacer levantamiento en casos extremos de mucho flujo de cadáveres? Pues los forenses son pocos y harán falta. Soy Edwin Lanza, de las funerarias. Buena consulta. Bueno, evidentemente creo que debe de haber una coordinación para que el personal forense, que es el encargado legalmente, lo haga. En definitiva, siempre tenemos un forense a nivel nacional. Tenemos localías en todos los departamentos, 1 o 2 médicos generales trabajan a veces con nosotros en Gracias a Dios y en todos los lugares, y debe de haber un forense y no debe de temer, y este forense por supuesto tiene que tener las medidas de bioseguridad. Las funerarias podrían estar ahí cooperando, apoyando en el manejo integral con las familias, dando ese último soporte, pero no son las funerarias o el personal funerario el que podría tener las garantías legales para hacer este procedimiento. Ok, perfecto. Otra consulta, compañeros, en este instante para que responda la doctora Villanueva. Buenos días. Una consulta se ha manejado sobre los cuerpos que supuestamente murieron en la zona norte y que están en contenedores. Se dice que murieron por COVID-19, sobre cuerpos que supuestamente murieron en la zona norte. Bueno, no sé realmente a qué se refiere. Bueno, me imagino que es que tenemos que tener claro que no debiese de existir ningún subregistro, Jorge, en relación a esta pandemia mundial. Honduras no es la excepción. Aquí estamos confundidos muchas veces. Si usted fallece del corazón, le zampan COVID. Si usted se muere de una enfermedad X, le ponen COVID. Siempre y cuando sea natural es COVID. Entonces tenemos que tener claro cómo hacer los diagnósticos de muerte y obviamente no inflar los números, no hacer sus registros y trabajar por una transparencia en los datos. De esa manera podremos exportar con fiabilidad en lo que Honduras diga al respecto. ¿Las autopsias son correctas hacerlas por cuestiones de bioseguridad, en el sentido de cómo enterarnos entonces si una persona murió o no murió por coronavirus, si su deceso es, o sea, no hubo un tratamiento, no, ¿cómo Jorge, mire, hay que tener claro que la herramienta científica fundamental para conocer la causa de muerte, el mecanismo de por qué enfermamos y establecer sobre todo los seguimientos, el control de calidad si un paciente recibió un tratamiento adecuado es a través de las autopsias. Hay autopsias médico-legales que le sirven a los jueces para el tema de impartición de justicia y una autopsia hospitalaria que tiene como fin primordial la investigación y la educación y la academia. Pero ¿qué pasa, Jorge?
En Honduras, lamentablemente, no se están realizando las autopsias académicas. Hemos tenido más de centenares también de fallecidos por dengue y ni una autopsia se ha hecho. Entonces no sabemos en realidad si se murieron de dengue o no, o fue otra causa. En el caso del COVID, obviamente, es que Honduras pudiese haber tenido la posibilidad de exportar todo ese conocimiento y estar de la mano con los expertos de Italia, de Estados Unidos o de otros países, hubiese sido interesante. Pero Honduras tiene un débil sistema de salud que ni a los vivos les puede prestar todo el tratamiento, no digamos a los fallecidos. Si en las morgues, Jorge, es lo que menos se tiene, entonces sería, carecemos de los insumos de bioseguridad, carecemos de las salas. ¿Sabe cómo se llaman las salas donde se realizan estas autopsias en los países especializados y desarrollados? Se llaman suites de autopsias. Es decir, qué gusto, sí, casi como que anda un astronauta haciendo aquella autopsia e investigando, pero allá se le apuesta a la ciencia. Aquí no podemos entonces, si no tenemos ni quirófanos en los hospitales, menos para que nos compren una adecuada sala de autopsia. Es pedir, como dicen... Ay, pero es lamentable, Jorge, sí, claro, porque lamentable. No podremos saber de qué es lo que está pasando, entonces vamos a especular, sí, y vamos a inventar, y siento yo que es un atraso para el país, pero yo particularmente le diría, ¿qué representa una autopsia médico-legal, una autopsia por COVID? En Honduras, en primer lugar, dicen, no, el servicio forense no la quiere hacer, porque dice que no le toca, que es una muerte natural, y yo digo, cada vez que un fallecimiento, en este caso por COVID, represente una amenaza al sistema sanitario, se debiese de hacer la autopsia. No hay condiciones, porque ya lo he estado explicando, entonces no vamos a arriesgar al personal de morgue que no tiene, podrá tener la experticia y el conocimiento, pero no tiene los elementos para protegerse y sería un foco grave de contaminación. Más ahí. Consultas en este instante que responde aquí nuestra invitada a la mañana de hoy, la doctora Yulisa Villanueva, y directora de Medicina Forense. Hola, buenos días. Yo tengo un familiar en cuidados intensivos a causa del COVID-19. ¿Qué protocolo debo seguir si mi ser querido pierde la vida? Bueno, en primer lugar, si su ser querido fallece dentro de un centro hospitalario. En el centro hospitalario hay personal entrenado, ¿verdad? Este personal entrenado va a aplicar el protocolo, es decir, inmediatamente lo va a envolver en sábanas, lo va a desinfectar, lo va a colocar dentro de una bolsa hermética de polietileno, preferiblemente que sea completamente sellada para que no haya contaminación con sus secreciones ni con sus ropas donde se vuelve resistente el virus. Y obviamente pasaría de inmediato a ser trasladado a la morgue. Allí debiese estar en la morgue personal altamente entrenado con personal de funerarias que de inmediato le debieran de apoyar a usted para decirle, primero, usted tuvo que haberlo identificado, aunque sea de unos metros de distancia, decir sí es mi familiar. Segundo, con las medidas de bioseguridad respectivas, con sus mascarillas, etcétera. Guantes, no irlo a tocar porque no lo puede tocar, solo verlo de una distancia de 1,5 metros por lo menos mínimo, y posteriormente la velación no está permitida, por lo que hemos dicho, promovemos el distanciamiento social y obviamente pasar al entierro. Perfectamente, Jorge sabe, el círculo más íntimo de las familias pudiera estar presenciando ese entierro. Si hablamos de pocos entierros, pero ¿qué va a pasar si son 50? Eso va a ser como una cosa bien automatizada. En Italia se habla de 7 minutos que les daban a cada entierro, les dan un tiempo, ¿no? Pero aquí lo primero que a veces pasa, Jorge, vamos por la falta de conocimiento y de sensibilidad, que lo que le ponen es el fusil. Entonces, no se acerque aquí. Entonces la gente siente temor. No, déjemele esta flor. Es que no tenemos que improvisar. La gente podría estar alejada, observando, diciéndole el último adiós a su familiar y asegurando que es él. Doctora, una vez que alguien pierde la vida a causa del COVID, ¿cuánto dura
el virus en el cuerpo de esa persona? Hemos estado revisando y obviamente, Jorge, lo que sí le puedo decir categóricamente, esta es una enfermedad nueva que está en constante renovación e investigación científica, pero ya se sabe categóricamente, en primer lugar, que el virus puede vivir en el fallecido temporalmente, en su sangre, en sus fluidos pulmonares, nasofaríngeos, en las heces y en las orinas. Podría vivir, significa que lo que está diciendo la doctora es que se va a replicar en la medida que va avanzando el estado de la putrefacción y obviamente ya el cuerpo de la persona es inerte y no hay vida, no va a haber replicación del virus. Pero podría permanecer allí, Jorge. Si nosotros, por ejemplo, se habla de que si lo congelara el cuerpo, ¿cuánto tiempo podría estar el virus ahí? Hay muchas interrogantes y por esa razón el tiempo exacto se dice horas temporales. Unos hablan se atreven a decir que hasta 36 horas. Yo no me atrevería, yo he buscado la literatura internacional y por eso se nos dice que tenemos que, al hacer una autopsia, vaya nosotros, ¿quién se va a contaminar primero? ¿La persona que manipule las secreciones o toque los catéteres o la ropa sin bioseguridad? Pero en el caso mío, yo voy a hacer la autopsia, Jorge, en este momento. ¿Usted cree que soy candidata o no a infectarme? Claro que sí. Soy la primera candidata a infectarme. Si no tengo las medidas de bioseguridad, 3, Jorge. Estoy hablando de ambientes donde inclusive el aire se purifica en las salas de autopsia, donde yo puedo tener hasta mi propia respiración, no sale al ambiente, fíjese. Se habla de suites de autopsias, es decir, quirófanos como un quirófano desinfectado. Y obviamente, por esa razón, la gente se ha limitado en este tipo de estudios. Yo alabo mucho lo que está haciendo, lo que hizo Oklahoma, lo que está haciendo el hospital de Ramón y Cajal, lo que están haciendo los italianos y todo en relación a lo que nos están enseñando sobre las autopsias, sobre cómo cambiar los manejos, los protocolos, pero obviamente la idea de que el cadáver, y ahí viene donde viene la pregunta, ¿el cadáver transmite? Mire bien, ¿transmite el COVID, sí o no? Bueno, de persona a persona, por el mecanismo de aerosoles, de toser y estornudos, sí, transmite, no. De persona a persona porque está fallecido. Claro, claro. Pero en sus secreciones, de manera pasiva, Jorge, sí. Es decir, en la manipulación de las personas, porque si ha muerto, el cadáver ya tiene 10 horas, por ejemplo, 12 horas y nadie llega a traerlo. ¿Qué es lo que pasa? Comienza a producir secreciones que se salen por todos los orificios y va a venir la gente y lo va a tocar con las manos, lo que es incorrecto. Y eso es el punto, el fallecido de casa, el fallecido domiciliario, en el que usted, Jorge, sabe que su abuelita tenía COVID y que la tenía reposando y falleció, y ahora ¿qué va a ir a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer primero, Jorge? Voy a ir a ver si está viva o no, mi abuelita ya no habla, no dice nada, entonces la abraza, la toca, la besa, incorrecto. Pero ¿cómo separar ese sentimiento? Con el conocimiento que tenemos que darle, el soporte psicológico y decirle, no lo toqué. De inmediato, si acaso, póngase unos guantes, una mascarilla, vea, coloque una sábana y salga y custodie ese lugar para que nadie llegue hasta que el personal de salud o el del 911 llegue, desinfecte y no sea un riesgo ninguna de las situaciones. Tenemos, doctora, muchas consultas, muchísimas. Lorena Córdoba, a través del Facebook, dice, buenos días, buen tema. El esposo de una amiga murió en casa, llamó a medicina forense, le tomaron una muestra de sangre. Dicen que para ver la razón de la muerte y se lo llevaron a enterrar. Mi pregunta es, dice, se lo llevaron a enterrar. Mi pregunta es, ¿ellos tienen ese derecho? El papá de ella siguió el carro, solo así saben dónde lo enterraron. Pero no veo correcto. Además, una semana después le dieron los resultados y salió negativo para COVID.
aparentemente murió de un infarto. ¿Ve usted lo que ha ocurrido? Nos apunta Lorena Córdoba, no nos dice de dónde, pero me parece que es muy oportuna e importante su consulta y su observación, doctora. Yo creo que Lorena obviamente fue víctima también de una desinformación total, donde cuando se improvisa, Jorge, obviamente se lleva también muchos errores consigo. Sin duda alguna, medicina forense también, no crea, los médicos forenses de las regionales y otros sitios y de aquí tienen miedo, tienen mucho miedo. Y se lo digo con conocimiento de causa y sobre todo cuando no tienen bioseguridad. Y el cadáver que no es violento, que es natural, que no saben, a todo le ponen COVID o piensan que es COVID. Hay que pensar en este momento de la epidemia que cualquiera podría tener COVID, es válido, y que nos protejamos, es válido. Pero en este caso en particular, siento yo que no fue correcto el abordaje. Las personas tienen derecho primeramente a reconocer su fallecido, identificarlo y conocer de qué murió y por supuesto dónde va a ser enterrado. Si esta señora, por ejemplo, hubiera tenido un mausoleo en Suyapa, se me ocurre, o un cementerio o un lugar especial para esa persona, y ella lo hubiera querido enterrar ahí, sin problema, con las medidas de bioseguridad, con una funeraria adecuada, lo hubiera podido hacer, Jorge. Sí. Pero, obviamente, mire, medicina forense llegó, todos dicen que es paro cardíaco, y a todos se nos para el corazón, y de repente estamos actuando de manera incorrecta. Perfecto. Más consultas, Nepta, Alejandra, por favor, Efer, que nos están controlando, bueno, no controlando, sino que recibiendo estas comunicaciones. Buenos días, mi admiración, doctora, y mucho respeto. ¿Qué recomienda en medidas de bioseguridad para los familiares que entierran a su ser querido de muerte por COVID-19? Bueno, en primer lugar, las familias que pudieran acompañar, porque ellos solo van a ser nada más testigos de honor, un grupo muy selecto e íntimo. Debiera de tener, pues obviamente va a estar alejado, porque ellos no se van a encargar de echar la tierra ni nada de eso, sino que hay un grupo especializado. Ellos como testigos debiesen de utilizar, aquí tenemos nuestras mascarillas, tenemos también nuestros lentes, pueden tener obviamente una bata y los guantes de látex y perfectamente observar. ¿Cuántas personas, Jorge? Pues no más de 6, separadas. Podrían ver o pedir una flor que le tiren al féretro, pero que haya contacto con esa gente y que se cierren los duelos, porque este tipo de muerte, Jorge, es bastante cruel y discriminatoria muchas veces, y eso es lo que tenemos que acabar. Sí, más interrogantes. Más interrogantes en este momento que planteamos a la doctora Villanueva. Comentario: la persona tiene miedo a los cadáveres de COVID, pero no tiene miedo cuando salen a las calles y no toman las medidas, y ahí está el verdadero contagio. Correcto, esa apreciación es correcta, y no le tienen que tener también miedo al personal de salud. El personal de salud se supone que es experto, que sabe cómo protegerse y que cada vez que sale de los hospitales, por experto que es, especialista en el área, su idea no es jamás ir a contaminar ni a su familia ni a los vecinos. Entonces tenemos que dejar esas ideas e inclusive trabajar más integrada, de una manera integrada, Jorge, para evitar estos estigmas y estas faltas de conocimiento. ¿Y cómo quitar esas estigmas y esa discriminación ante las personas que fallecen por esto del COVID-19? Con educación, Jorge, con consideraciones, con hablar con ellos, con trabajar la salud mental de las personas. Pero es que no nos estamos preocupando por los dolientes y los fallecidos. Ese último eslabón pareciera que no es importante. Entonces se deja, no nos preocupemos. Si lo que quiere la gente es que la traten allá en los hospitales, ella se murió, No, Jorge, cuidado, porque cuando me toque a mí, o le toque a una persona cercana, cuando le toque a alguien que tiene poder de decisión, van a ver lo que sucede. Van a sentir realmente que es necesario esa calidez, esa solidaridad humana, esa empatía que debe de haber, ese trato
A propósito de ese trato, lo que ocurre con enfermeras y con, bueno, incluso con ustedes, con algunos médicos en los lugares donde viven, que dicen, puede ocurrir, no sé si le ha pasado. Ya la doctora Villanueva no la saludo ahorita, esto del COVID está peligroso. Y con las enfermeras que se ha dado más, que nosotros hemos observado, incluso aquí hemos transmitido que tienen que trasladarse de un lugar a otro, o que no visitan a sus hijos, que no están con sus hijos, porque está ese señalamiento de los propios vecinos, esa discriminación que es patente, que es real en este momento. ¿Es justificable de alguna manera, doctora? No, Jorge, no debiera de ser justificable. Todo esto se va a acabar cuando tengamos mejor conocimiento, educación y manejemos la información como debe de ser. Pero tampoco yo le diría, bueno, fíjese que un cadáver con COVID no es infectante, entonces viene alguien lo entierra la familia, lo toca sin ropa, sin bioseguridad, y viene, lo ponen en una bolsa que no es hermética, se le salen las secreciones, lo meten en un hoyo y contamina y deja los guantes afuera. O sea, no. Hay un protocolo ya establecido, hay medidas, y ya en el mundo entero. ¿Por qué en el mundo entero, Jorge, estamos viendo que estos manejos o mal manejo, porque también lo hemos visto, lo que sucedió en Ecuador o lo que puede suceder en Honduras también, ya lo hemos visto? Entonces tenemos que refutar la ignorancia y los errores con conocimiento. Tenemos que darle más tiempo a la didáctica, didácticamente hablando, calurosamente hablando con las familias. Entonces, ese trabajo tiene que hacerse. Yo creo que su preocupación es muy válida, Jorge, en relación a educar esta mañana a la población, y que continúe con el trabajo de salud mental. También siento que es muy bueno. Alejandra Cárcamo, de La Ceiba consulta, ¿se puede cremar una persona muerta por COVID? Sí, mire, el tema de la cremación, tenemos dos opciones. Fallece el cadáver, fallece una persona por COVID, tenemos el cadáver. ¿Qué hacer? Ya lo hemos identificado, lo hemos colocado dentro de las medidas que hemos hablado de bioseguridad, la funeraria está lista y le dice, bueno, o el gobierno, en todo caso. En Italia y en los países industrializados, ellos tienen cremaciones y tienen prácticamente, por temas culturales, la gente lo acepta más, y por poder adquisitivo lo hacen. Entonces, dos opciones: o lo va a enterrar en tierra o en un nicho, o lo va a enterrar lo va a incinerar. Esa es una decisión muy particular. En este caso, si usted lo va a incinerar, es porque tiene los medios económicos, y hay que decirlo claro, tiene que cumplir los requisitos, tiene que saber quién es, tiene que tener una hoja de defunción, tiene que saber de qué fallece, etcétera. Ningún desconocido se puede cremar. Ojo. Y las cenizas no se vuelven infectantes. Entonces, en Honduras, por ser un tema cultural y de poco dinero, de poca adquisición, Jorge, yo, por ejemplo, usted me pregunta, ¿usted quisiera que la cremaran, doctora, si muriera de COVID? En primer lugar, Dios me socorra, ¿verdad? Sí, pero claro, no. Yo le diría que no quiero ser cremada. Pero, ¿tendría yo la capacidad para cremarme? Sí, podrían. Claro. Mi mamá lo dice, a mí me creman. No, mamá, ¿cómo se ponía a creer? Pero yo que tengo un nivel de conocimiento, no, mamá, no quisiera que la cremara, pero a mí me dejas, pero ella quiere. Sí. Entonces, es una opción. En el país hay 3 hornos de incineración, y creo que hay 2 en la zona norte y uno en Tegucigalpa. Se puede hacer, y se debe de hablar también con las funerarias. Hombre, si el gobierno pudiera incluirlos y conversar en este tema con estos expertos, se podría hablar también de esa opción. Doctora Sandra Yamilet Aguilera dice, con mi respeto, aquí en España nosotros tenemos un médico de cabecera. Nos están atendiendo porque si vamos nos podemos contaminar. Dice, no nos están atendiendo porque si vamos nos podemos contaminar, porque solo están atendiendo personas con COVID y nos atienden únicamente por llamadas telefónicas, al menos que sea algo grave.
Así está, o sea, la situación en España nos dice Sandra Yamileta Aguilera, que suponemos es una compatriota, imaginamos realmente que nos está viendo ella. Así es, Jorge, van a haber mecanismos, estrategias para tratar de dar atención, obviamente esa va a ser una, sobre todo cuando hay una alta demanda. ¿Cree que podemos llegar a eso acá en el país? Ay, Jorge, ya lo estamos llegando a hacer, de una manera cuando se ha visto una amenaza en la privatización de los servicios de salud, lo estamos viendo que se ofrece esa opción. Bueno, compañeros, estamos ya llegando en la parte final con la doctora Villanueva. Si colocamos 2 consultas, por favor, del público en este momento, agradeciendo indudablemente muchísimas personas que están conectadas con nosotros y que hacen sus preguntas a nuestros invitados, en este caso la doctora Yulisa Villanueva, ex directora de Medicina Forense. Colocamos las interrogantes. Buenos días, ¿cómo deben ser los velorios tierra adentro, donde se desconoce al final de qué falleció una persona? Mire, esta es una muy buena consulta. Bueno, tierra adentro, en primer lugar, siempre que hay un fallecido, se debe de notificar a la autoridad competente más cercana, la cual deberá de certificar de que ha fallecido la persona. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que pensar en ese nivel de la epidemia que cualquiera pudiera tener COVID. No podemos tener un exceso de confianza de decir no lo tiene y yo lo voy a abrazar y pudiera tenerlo. Ya lo vimos en la penitenciaría central, en la penitenciaría recientemente, donde una persona falleció, hicieron la autopsia y después de 4 o 5 días dijeron que tenía COVID. Entonces yo le diría a la gente de tierra adentro, obviamente a la gente, en primer lugar, no debe de haber velorios en este momento de la epidemia. No hay velorios, entonces de inmediato se debe de enterrar ese cadáver. Y si usted no sabe de inmediato qué hacer, tenga o no COVID, de inmediato tiene que colocar su cadáver dentro de una bolsa sellada, con sábanas y en un ataúd que en este caso podría no ser cerrado, sellado, pero tenemos que pensar que pudiera ser un foco de contagio. Entonces, obviamente, las medidas que estamos hablando de bioseguridad, de atención para evitar un riesgo y sobre todo cuando prima que las pruebas no están oportunas. Imagínense que le pidieron a esta señora que nos habló, Jorge, dijo que se llevaron el cadáver y 3 días después le dijeron que no era y mientras tanto lo enterraron como COVID. Entonces yo diría que se aboquen de inmediato a la autoridad, en este caso los alcaldes tienen que tener esta información, Jorge, tienen que tener claro qué es lo que hay que hacer de inmediato. Si doña Juana del pueblo de Santiago de Puringla se murió, de inmediato apoyarla y evitar las aglomeraciones, el distanciamiento social, etcétera. 2 preguntas finales, compañeros, por favor, en este instante que colocamos. Buenos días, doctora Villanueva. ¿Qué pasaría con las personas que mueran en los lugares donde no llegan los médicos y tienen que ser enterrados por familiares y ni siquiera se dan cuenta de lo que murió? ¿Pueden los médicos tener negociaciones con las funerarias en esta pandemia? Mire, evidentemente tenemos que trabajar el tema integral, solidario, de apoyo a la gente. Entonces, los médicos, obviamente, no es que van a tener negocios, porque mira, este tema... Claro, pero sí acercarse. Pero se debieran, tiene que acercarse, Jorge. Yo lo que diría es que nos tenemos que preocupar por la solidaridad con la gente, de ese apoyo con las funerarias, con el grupo en la comunidad. En cada comunidad va a haber un médico, un alcalde, un personal de Sinajero, una enfermera, el centro de salud, y todos tienen que saber quiénes son las personas que pudieran fallecer allí y prepararse para esta epidemia. Y obviamente volvemos a lo mismo, está ocurriendo en los pueblos y a mí sí me preocupa. Sí, claro que ocurre, y muchas veces la gente ni lo va a decir, Jorge. Sí, los que somos del interior sabemos, entendemos que eso está ocurriendo. Y esta gente podría tener el riesgo de infectarse porque ¿tiene COVID o no tiene COVID? Parecía que estaba tosiendo, no lo sabemos, la prueba nunca se le hizo, nadie sabe. Entonces es un riesgo. Protejámonos. Y en este momento el distanciamiento social, tener unos guantes, por lo menos, disculpe, pero yo sé que tal vez en el interior, Jorge, no lo van a tener, no tienen ni comida, hombre. Entonces aquí vamos al tema del gobierno, la oportunidad en las acciones y trabajar escalonadamente con cada uno de, no solo es que vamos a hablar del hospital, es que tenemos que trabajar con los CODEM, con las alcaldías, con los patronatos, tenemos que ir a educar. Sí, tiene que ser una cadena hacia abajo. Que no se nos olvide. Empoderar un poco más a los gobernadores.
porque para eso son pues gobernadores, para emergencias como estas también, que ellos tengan participación activa y que sea positiva, sin sectarismo de ninguna naturaleza. Una última comunicación, por favor, en este momento, manera de consulta. Si un anciano muere en la ciudad que no sea de COVID-19, ¿se necesita un permiso para llevarlo a su lugar de origen? Por favor, Jorgito, pregúntele a la doctora. Pues obviamente se está evitando, obviamente por lo que estamos pasando nos está trastocando la normalidad. Sí, eso es lo que sucede. Si no estuviéramos pasando este momento y no estuviéramos un foco de epidemia, un brote grave en el norte o en el Distrito Central, créame que yo siento que ese permiso no tendría por qué ser denegado. Pero obviamente, si se le da permiso a una persona, después viene otra y otra. Entonces, por eso es que siento que en el ordenamiento que trata el SINAGER de implementar en las medidas, se evita que se ande con un cadáver de un departamento en otro, como le sucedió a una de la primera doctora que se acuerda que le negaron el cadáver y andaba de San Pedro, después venía a Tegucigalpa. Entonces, en ese sentido, creo que la pandemia, la epidemia del coronavirus nos trastocó todo, señor o señora que me escribe, y es por esa razón que no se permite, no le veo yo otra, y lamentablemente pues tendremos que seguir esas medidas, Jorge, para evitar desórdenes y contagios. Doctora, han quedado muchísimas preguntas, nos hemos pasado unos minutos, le agradecemos el que haya estado con nosotros y por supuesto la comprometemos a que regrese. A propósito, y aquí se me viene, antes de que se despida, hace un mes y medio más o menos, doctora, mire, acompáñenos, usted había dicho que sí, pero después mire, Jorrito, tengo un problema, ¿qué pasó? Mi nieta está enferma y no... Usted tiene nietas, doctora, y ahora le pregunto aquí con todo respeto, ¿tiene nietas usted? Bueno. Perdone realmente, pero es que me llamó poderosamente la atención. Yo la veo bastante joven. Yo pensé que me iba a decir, tengo la tierna, pero, o sea, la tierna es una hija suya, pero no, es nieta suya, o sea, hija de su hija, entiendo, hija de su hija. Correcto, Jorge, tenemos esa dicha. Perdone que me... Sí, no, pero es que como abuelos uno se siente a veces... Sí, tenemos esa dicha de ser abuela, joven. De ser abuelas y obviamente estamos felices y nos preocupamos, claro, obviamente también, Jorge, en cierta medida de no llevar pues contaminación o ser nosotros un vehículo. Pues la nieta ya está grandecita, va a llegar casi a los 2 añitos. No, hombre, puchadito, no parece que usted tuviera nietas y todo. Doctora, despídense por favor y agradecemos una vez más que nos haya acompañado, de veras. Bueno, yo creo que es importante a su teleaudiencia decirle que el manejo integral en la gestión de cadáveres es importante, que por favor tome las medidas en casa de lo que hemos referido, que por favor, si tienen algunas dudas en las comunidades, se puedan abocar a los patronatos que se organicen, las fuerzas vivas de la comunidad, y que el gobierno le dé soporte también a esta gente humilde. Y sobre todo yo diría que se trabaje de manera integral. También mi mensaje es con las funerarias, Jorge. Las funerarias debieran de tener salvoconductos, las funerarias debieran de tener permisos para poder comprar los materiales, para elaborar los ataúdes. Siento yo que deberíamos de hablar de una manera más integral y no disparados unos con otros, y no solo agarrar y tener protocolos escritos que al final no se materializan, y el hecho de que no se pongan en práctica nos genera muchos problemas. Gracias, doctora. Yulisa Villanueva, exdirectora de Medicina Forense, nos ha acompañado esta mañana en el diálogo que se repite hoy a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por los canales de BTV. A usted que nos ha visto y escuchado, muchísimas gracias. Mañana, Margarita Pasos, la doctora colombiana, radicada en Miami, en los Estados Unidos, con un mensaje esperanzador en medio de esta pandemia, de esta crisis que estamos enfrentando. De nuevo a la doctora Villanueva, joven abuela, que nos ha acompañado esta mañana aquí en el estudio, le agradecemos infinitamente. Junto a Alejandra Rivera, Evelyn Sosa, continuaremos hasta las 9 en punto de la mañana aquí en Hola Honduras. Muchísimas gracias, bendiciones, que Dios les bendiga y por supuesto, insisto, la repetición hoy de este diálogo a las 11 en punto
de la noche. Pausa breve y regresamos en un momento. Diálogo con Jorge Zelaya. Pero al estornudar. Combatamos los virus y bacterias a mano limpia. Lava tus manos con jabón antibacterial Olimpo. Combatamos los virus y bacterias a mano limpia. Lava tus manos con jabón antibacterial Olimpo. Bien, gracias Evelyn. Antes de ir con Alejandra Rivera, un distinguido invitado también esta mañana aquí ya en el estudio, vamos a tener comunicación con Asunción, Paraguay. Ya son las 10 de la mañana con 23 minutos en este momento y vemos ya en pantalla a nuestro colega y amigo Juan Cáceres, que nos va a hacer una actualización en este momento de los datos de COVID, personas contagiadas y muertas, que entiendo a la fecha son 11 personas en Paraguay. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un abrazo fuerte y saludos hasta Asunción. Hola Jorge, buen día. Un saludo también para todo el equipo de Hola Honduras. Bueno, haciendo el reporte del COVID-19 en Paraguay, tenemos que decir que los casos hasta ahora llegan a 740. Es el último balance. 11 es la cantidad de fallecidos. La epidemia se considera como controlada en este momento, pero ¿cuál es el temor principal actualmente? Es la cantidad de paraguayos que quieren volver a nuestro territorio procedentes de Brasil. Sabemos que Brasil, acá a pasos nada más, es un país con una situación desbordada en cuanto al COVID-19. Toda la cantidad de gente que ingresó a nuestro país, gran parte de ellos dieron positivo al examen de COVID-19. Por eso es que el propio presidente considera que reabrir las fronteras no es una opción en este momento. Y se espera que la situación primero se controle en Brasil y posteriormente se vuelvan a abrir las fronteras, principalmente entre Ciudad del Este y la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. Sí, y esto es muy importante, Juan, tomando en cuenta que a nivel no solo latinoamericano, no solo a nivel sudamericano, sino que a nivel del mundo, Brasil es uno de los países con mayor número de contagios y de personas muertas. Es una zona fronteriza con ustedes. Las medidas del presidente Mario Benítez en el sentido de no abrir en este momento la frontera con Brasil, estamos casi seguros bien recibida por parte de los paraguayos. Exactamente, hay una prudencia de parte de la ciudadanía que por un lado pide el cierre de las fronteras, pero por otro lado, ¿qué es lo que nos dicen los compatriotas que están regresando? En San Paulo, el epicentro de la enfermedad en Brasil, no hay ningún tipo de restricción, no hay uso obligatorio de tapabocas, no hay cuarentena obligatoria, como que las medidas están bastante relajadas. Nos decía un médico hace 2 días que hace 15 días se habían relajado mucho más las pequeñas medidas que se implementaron y con eso la cantidad de casos creció enormemente. Esa réplica es lo que se trata de evitar en territorio paraguayo. Por eso dicen los médicos encargados del Ministerio de Salud, Brasil estornuda y Paraguay tiene una neumonía, haciendo un poco esa comparación y diciendo, bueno, tenemos que ser muy estrictos con ellos y sobre todo tomar todas las medidas de precaución. Sobre ese punto, respecto al personal médico, se están recibiendo cargas de insumos médicos desde China y esto incluye tapabocas, trajes de protección, también camas hospitalarias para proteger a todo el personal médico. Hoy llegaba el 4.º avión con los insumos desde China. Además, hay 2 hospitales en Paraguay que se habilitaron especialmente para pacientes con COVID. Hasta el momento están vacíos, pero igualmente se prevé que se vayan ocupando respecto a la cantidad de casos confirmados. Se espera que el pico en nuestro país, en Paraguay, llegue en más o menos 1 mes y medio. Para ese tiempo es que se quiere tener todos los implementos listos y ya los hospitales en pleno funcionamiento, pero por el momento están vacíos. Bueno, perfecto, Juan. Sumado a estos equipos de bioseguridad que han sido donados por el gobierno de China, también entiendo que Austria está colaborando grandemente con su país. Exactamente, hay varios países que están colaborando, enviando donaciones. Lo hizo Taiwán, enviando tapabocas. El presidente Trump de Estados Unidos anunció el envío de respiradores también.
se ve con buenos ojos la respuesta de la ayuda internacional, pero por otro lado también se dice que hay un mercado, hay una guerra comercial en este momento a nivel mundial por adquirir estos insumos médicos. En China, como se considera ahora el gran supermercado de los insumos, uno tiene que tener una fuerza económica muy importante para ser prioridad en cuanto a la compra de estos insumos. Nos decía el ministro de Salud que, por ejemplo, se debe pagar en algunos casos el 100% de la carga para después recibirla en el menor tiempo posible, algo que de repente muchos países no permiten. Por eso es una guerra tremenda para conseguir en tiempo y forma los insumos. Juan, muchísimas gracias, y al completarse ya 60 días de estar ustedes en esta cuarentena y por la proximidad con Brasil, que es sector fronterizo, la reactivación de la economía en pleno. Realmente, ¿cuáles son las proyecciones que hace el gobierno del presidente Benítez, presidente de la empresa privada y a nivel general allí en Paraguay? Bueno, respecto a la cuarentena, se relajó hace una semana. Desde hace una semana se aplica aquí lo que se considera como una cuarentena inteligente. Esto es liberar a ciertos sectores económicos paulatinamente y de a poco para que se vuelva a reactivar la economía, porque hay muchísima gente que ya está quedando sin empleo, más de 100.000 personas solamente en la primera etapa de la cuarentena. Así que si todo avanza, se van a ir liberando más sectores, pero si existe un aumento considerable, se va a volver a la cuarentena total, según decía el presidente. Juan, muchísimas gracias. 10 de la mañana, 10:28 ahí, ¿verdad? En Paraguay. Ahí. Exactamente, 2 horas de diferencia. 2 horas de diferencia. Juan, un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Siempre. Un abrazo, un saludo. Un abrazo, saludos. Juan Cáceres, colega de Asunción, Paraguay, en la red internacional de Albavisión, en estos contactos que habitualmente tenemos con ellos en cualquier parte de Latinoamérica en donde tenemos nuestras estaciones de radio y de televisión. Vamos a ir con Alejandra Rivera, en este momento distinguido invitado, como les decimos también, es una variedad que les ofrecemos aquí en Hola Honduras todas las mañanas desde las 6:45 hasta las 9 en punto de la mañana. Ale, en este momento con otro invitado aquí en Hola Honduras. Muchas gracias, licenciado. En este momento les presentamos un resumen de noticias con la información más importante de este día. Dueños de obras cargarán con costos de bioseguridad. Las compañías constructoras que reanudaron operaciones esta semana en medio de la pandemia por COVID-19 trasladarán los costos generados por las medidas de bioseguridad implementadas a los dueños de las obras, afirmaron representantes del sector construcción. En total son alrededor de 16 proyectos los que reiniciaron y prácticamente en todos el dueño o contratista es el Estado, mismo que deberá responder por los valores que representen las medidas exigidas en los protocolos de bioseguridad. Crecen los depósitos frente a menor demanda en préstamos. Los depósitos en la banca comercial reportan un aumento de 4.000 millones de lempiras, informó el Banco Central de Honduras, que considera como positivo el 75% sea en moneda nacional. El comportamiento de los depósitos contrasta con un menor ritmo en las solicitudes de préstamos por parte de las empresas en el contexto de la crisis por COVID-19, afirmó el presidente del organismo, Wilfredo Cerrato. Más de 5.000 hondureños varados a causa de la pandemia han retornado a Honduras. El gobierno de Honduras, a través de la Cancillería de la República, ha gestionado el retorno de más de 5.000 compatriotas que se encontraban varados en varios países del mundo a causa de la pandemia del COVID-19. El retorno de los hondureños se dio pese al cierre de las fronteras de las naciones con el fin de evitar la propagación del virus. Desde el inicio de la cuarentena en Honduras, el 16 de marzo del presente año, un total de 5.187 connacionales pudieron retornar al país desde más de una veintena de naciones, según registros del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, perteneciente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
Jueces están capacitándose intensamente en forma virtual en nuevo Código Penal. A criterio de la magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Norma Iris Coto, el nuevo Código Penal favorece a los delincuentes humildes, al tiempo que sostuvo que es totalmente falso que la normativa disminuye las penas a los que cometen actos de corrupción. Lamentó que muchas veces se entrevista a personas que solo dicen las verdades a medias e incluso hablan con propiedad sin ser conocedores de la materia penal. La magistrada Coto externó que los jueces y magistrados del área penal están siendo capacitados intensamente porque efectivamente cuando entró la suspensión de labores también pasó lo mismo en las capacitaciones que ahora las recibimos en línea. Es un curso pesado, pero hemos aprendido muchísimo del nuevo Código Penal. Para Hola Honduras les informó Isolina Méndez. Salud y vida en Hola Honduras. ¿Sabías que Honduras es considerada la nación más afectada por el contagio en tasa de letalidad y alto número de muertes? La nación, una de las más pobres de la región, tiene un sistema de salud colapsado, lo que impide que el personal médico cuente con los insumos necesarios. Algunos expertos han apuntado que en las próximas semanas podría colapsar los centros asistenciales del país debido a los pacientes con COVID-19. Y son precisamente esas semanas las que van a determinar el comportamiento de la pandemia en Honduras. Cortés sigue siendo el epicentro en nuestro país. No obstante, Francisco Morazán también se ha convertido en uno de los departamentos con casos positivos de COVID-19. Para entender qué es la fase 4 del coronavirus en Honduras, se encuentra con nosotros el doctor Israel Godoy, a quien le damos la cordial bienvenida esta mañana a Hola Honduras para poder, por supuesto, responder a muchas interrogantes respecto a este tema que continuamente los televidentes nos han preguntado aquí. Claro, buenos días a todos los televidentes de esta tan gustada revista, gracias Alejandra. Y pues precisamente enfatizar acerca de algunos aspectos importantes con respecto a lo que es la fase 4 y hablar un poco y entablar la base de que son las fases dadas por la Organización Mundial de la Salud. Específicamente tenemos 6 fases que son las conocidas, la fase 1 a la 3, esas fases son aquellas en las cuales había una contaminación o una infección entre animales, o sea, estaba solamente los animales y eran muy raros los casos de que hubiese una zoonosis de animales hacia personas. La fase, entonces, 3 terminaba con esa pequeña infección y propagación que fue los primeros casos que se dieron en Wuhan, como ustedes ya saben. La fase 4, que es parte de la que estamos pasando en ese momento, es la transmisión de persona a persona. Aquí las personas pueden transmitir el virus y ya pues se vuelve un poco más contagioso porque estamos pues entre seres humanos, entonces damos el contagio persona a persona. Y la fase 5 y 6 ya se habla como la pandemia como tal, donde la transmisión es la propagación en masa, que es esa a la que estamos ya entrando debido pues a todos los aspectos que vamos a poder tratar en el día de hoy. ¿Por qué Honduras tiene el peor panorama de Centroamérica? Bueno, hay una suma de factores. Uno de ellos, empezando desde el punto de vista epidemiológico, vamos a decir que hay muy pocos casos comprobados, ¿no? Estamos haciendo muy pocas pruebas, por ende eso nos hace ver también un poco con mucha letalidad al respecto, ¿no? Si se hacen menos pruebas van a salir menos casos positivos y entre esos casos positivos pues va a haber una mortalidad que va a hacer ver el panorama un poco más amplio. Quizá pongamos que por cada persona infectada actualmente pueden haber unas 10 personas más que están contagiadas y esas 9 personas sobrantes no tienen prueba. Entonces lo que debería de hacer el sistema de salud actualmente es por cada persona infectada hacer el cerco epidemiológico correspondiente y hacer las pruebas para los contactos y así aumentaría el número de pruebas hechas y el número de casos comprobados, que es lo que queremos lograr, ¿no? Hace un par de semanas hemos estado viendo por parte de las autoridades de SINAGER que las pruebas han aumentado. Antes solo se hacían 100, 200 pruebas, ahora estamos hablando de arriba de las 400 pruebas que hemos llegado en los últimos días. ¿Esto activa a que se puedan crear más cercos epidemiológicos? Sí, bueno, esa es la propuesta. Definitivamente lo que queremos, lo que se quiere como personal de salud y lo que se exige es que se hagan más pruebas para poder evidenciar y dejar en aislamiento más rápido. Recordar que algo muy importante con respecto al COVID es las personas asintomáticas, que representan un porcentaje mayor del 60%. Esa persona no va a tener ningún síntoma y es la que más va a propagar. Entonces, si a esa persona se le hace la prueba con un tiempo determinado, se va a poner en aislamiento y vamos a evitar pues el contagio al resto de las personas.
Es lo que necesitamos hacer actualmente, ¿verdad? Y es importante enmarcar en esa parte, porque entre más pruebas se hagan, más positivos vamos a obtener, y entre más positivos se obtengan, más rápido se va a aislar, y pues entonces la pandemia va a empezar a tener un circuito diferente. En esa imagen vemos las fases del COVID-19. Sí, es importante recalcar algo. De una persona que se infecta, el 80% de los que se van a infectar van a tener una enfermedad leve o asintomático, ¿verdad? Entonces van a llegar hasta pongámosle el estadio 2 y 2B de la enfermedad, en el cual va a tener unos síntomas leves. Hay un porcentaje de personas, aproximadamente el 5 al 10% de personas, que va a evolucionar hasta una respuesta inflamatoria exagerada, y esos son los que se van a complicar a la larga si tienen factores de riesgo adicionales. No quiere decir que todo mundo que tenga el COVID va a progresar a síndrome de distrés respiratorio en el adulto. La tendencia más bien es al contrario. La mayoría de personas va a tener una buena respuesta inmunológica y va a cursar con una enfermedad leve. Sin embargo, las personas asintomáticas lo van a contagiar y van a ser mayor los contagios, porque van a tener una falsa seguridad de que como están sanos van a poder hacer actividades y van a realizar pues su diario vivir, y son los que van para contaminar a las personas que son vulnerables y susceptibles, que ya estamos pues... Lo que nos ha preocupado desde que inició la pandemia del coronavirus aquí en Honduras es que se hablaba desde un principio que los niños no podrían ser contagiados. Estamos viendo un gran índice de niños que están saliendo positivo debido a este virus. La preocupación se genera porque sabemos que la responsabilidad está dentro de los padres, o son de los padres en el caso de los niños, y estamos viendo que muchas ocasiones se registran también casos de niños en diferentes sectores del país, ya no solo en Cortés, sino que también en Tegucigalpa. Sí, bueno, eso es algo preocupante. Recordemos que siempre los niños tuvieron una infección si estuvieron expuestos, solo que en menor propagación, debido a que se puede controlar más a un niño dentro de la casa. Entonces, por esa razón creo que no había tanta infección en otros países civilizados. Aquí en Honduras, desgraciadamente, yo pues paso por las colonias y veo muchos niños afuera en las calles, y también los padres que quieren esa parte y responsabilidad de salir. Y hay un aumento de infección. Si bien es cierto, la enfermedad no se comporta de una forma tan agresiva en los niños, pero actualmente estamos viendo, sobre todo en Estados Unidos, en Nueva York, han habido algunos casos de vasculitis, que es una presentación clínica. Sabemos todavía cosas nuevas cada día del virus, y vemos que la tendencia actualmente está en los niños a presentar ese tipo de patrón, ¿verdad? Sin embargo, los niños sí se pueden infectar, al igual que pues, todas las personas. Recordar que la enfermedad es un poco más grave en aquellos que son susceptibles y que tienen enfermedades oportunistas, ¿no? Vamos a darle lectura a mensajes de texto. Le invitamos a la población hondureña que nos pueda escribir al 3182-4375, que es nuestro número de WhatsApp, donde estaremos respondiendo sus interrogantes. ¿Qué nos están diciendo? Buenos días, mi consulta es: yo tengo COVID, pero me traté en casa, ya llevo 17 días, ya estoy bien. ¿Cuándo me tengo que ir a hacerme la prueba para ver si salgo negativo? Ok, lo ideal sería hacerse la prueba el día 14, desde que inició la enfermedad, el día 14, y luego repetirla 7 días después. Si el día 14 sale positiva esa prueba, entonces vamos a repetirla 7 días después. Si la prueba 7 días después sale negativa, va a ocupar una segunda prueba negativa para ya darle de alta al paciente y decir que está recuperado. Cuando un paciente se dice que está recuperado es porque tiene ya 2 pruebas consecutivas con un periodo mayor de 72 horas de separación en las cuales están positivas. Doctor, ¿se podría decir que esto también puede ser un poco irresponsabilidad de parte de él, saber que dio positivo y que probablemente no está yendo a algún centro asistencial? Bueno, probablemente hay que ver las causas por las cuales no ha ido, ¿verdad? Tal vez el distanciamiento, la falta de acceso, sabemos que no hay transporte actualmente, y para eso pues la Secretaría de Salud creo que tiene específicamente un grupo de personas que están encargadas para ir a hacer ese tipo de recolección de las pruebas. Entonces él comunicarse pues a las autoridades correspondientes, al 911, pedir la asistencia de que él ya tiene 21 días, que ya debería haber tenido una segunda prueba para poder saber si está o no ya negativo, ¿no? Vamos a darle lectura a más mensajes de texto, 3182-4375. ¿A qué? Vamos a ver. Bueno, si tengo un familiar con mucho fluido de escupe, me imagino que escupe, fuese con asma, deme información, por favor, gracias y bendiciones. Bueno, supongo que quiere decir que la persona ya tiene asma y que está con mucha secreción nasal actualmente. Bueno, no todo lo respiratorio va a ser COVID, ¿verdad? Actualmente, si la persona pues tiene asma, recordemos que ahorita tenemos otra cosa encima en el país, es la contaminación del aire que existe, ¿verdad? Entonces eso hace que la mayoría de pacientes que tienen enfermedades respiratorias de base tengan exacerbaciones. Ahora, ¿qué síntomas son los claves y los coordinados? La fiebre es el cardinal. Si alguien no tiene fiebre, probablemente no sea COVID. Entonces la fiebre
La secreción nasal puede estar presente en menor caso, pero la fiebre, la tos y el dolor en la región faríngea son casi los primeros síntomas que podemos decir que son patognomónicos de la enfermedad. Aparte debemos de tener el factor epidemiológico, que actualmente, pues si la persona se ha estado expuesta a otras personas y ha estado en contacto con ellas, pues es más factible que pueda tener el COVID. En ese caso, si es asmático y tiene mucha secreción nasal, sí debería de buscar asistencia médica porque es un factor de riesgo el ser asmático, el propagar el COVID, ¿verdad? Y hablamos también de que si es un adulto mayor aún se podría complicar este tipo de situación. Claro. Se habla, y yo se lo comentaba a usted hace un par de días cuando conversábamos y tuvimos la oportunidad de hacerlo para poder invitarle al programa, que se habla que en estas semanas que vienen, en las próximas semanas, podrían estar hablando de un 60%, y por eso se lo pregunto, porque esa es una información que ha trascendido y es importante saber si realmente es cierta o no, de que los centros asistenciales del país podrían verse colapsados. Sí, bueno, definitivamente vemos que en la zona norte, como ya las autoridades correspondientes de ya lo mencionaron, sí tienen una capacidad casi limítrofe de pacientes. Aquí en el país, las salas de cuidados especializados sí están casi colapsadas, ¿verdad? En las salas de unidades, sobre todo el Instituto Nacional Cardiopulmonar, en su unidad de cuidados intensivos, el Hospital Marilla, esas salas tienen ya casi un porcentaje de ocupación mayor del 80%. Ahora, la sala COVID como tal, que es la sala donde están los pacientes intermedios, esas salas todavía no han llegado pues, a tener un albergue de pacientes mayor del 60%, pero las salas de unidad de cuidados intensivos están colapsadas. Recordemos que esas salas están colapsadas, número uno, porque son pocas las camas que hay. Por ejemplo, en el tórax solo hay 4 camas de unidad de cuidados intensivos. Entonces esas camas ya están completas con los pacientes y eso es preocupante porque lo que queremos evitar es que la persona se infecte y que llegue y progrese a un síndrome de estrés respiratorio del adulto, a una falla multiorgánica, ocupe ventilador mecánico y haya la necesidad de decirle no hay ventilador mecánico en ese momento. Entonces, por esa razón es el confinamiento en casa. Ahora le explico y quiero puntualizar en esto, Alejandra. ¿Por qué se le dice a la gente que tiene que permanecer en casa? No para que no se infecte de COVID, porque el COVID no se va a quitar mañana, ni el próximo mes, ni el próximo año. Eso lo vamos a tener aquí en el país durante mucho tiempo. Lo que queremos es que la persona se vaya contagiando de forma paulatina, de tal forma que haya cupo en los hospitales y esa persona progresa a una enfermedad grave. No que no se contagie, sino que se contagie de forma más pausada. ¿Qué pasa si salimos todos a la calle ahorita? Nos vamos a contagiar muchas personas y de todas esas personas que se contagien van a haber muchos que van a querer cuidados intensivos y ya no va a haber cama para tanta gente. Los centros asistenciales van a colapsar. Exacto, entonces es lo que queremos evitar, así de sencillo. No para que no se contagie, porque se va a contagiar evidentemente en algún momento de la vida. Es como el dengue, como el chikungunya, como el Zika, como cualquier otra enfermedad. Y esa por la virulencia y la contagiosidad un poco más fue factible de hacerlo. Entonces por eso es la insistencia, sobre todo aquellas personas a las cuales la enfermedad ya de por sí les va a dar un proceso más grave. ¿Quiénes son? Las personas con obesidad mórbida, personas diabéticos, hipertensos, adultos mayores que tienen cardiopatía. Y esas personas son las que menos se deben de exponer porque son las que cuando les dé la enfermedad van a progresar a una fase grave de la misma, ¿no? Vamos a seguir con mensajes de texto, vamos a darle lectura rápidamente que nos están diciendo nuestros televidentes a esta hora de la mañana, cuando son las 8:45. Buen día, quiero contarles que tuve un familiar mal de COVID. Todos enfermamos, no quisieron irse a hacer las pruebas y luego fue a trabajar una de ellas y no reportó a su jefe. ¿Esta persona puede seguir pasando el virus? Bueno, evidentemente creo que hubo un acto de irresponsabilidad en esa persona, igual en los familiares que no se reportaron, claro que puede seguir contagiando. Y hay estudios que dicen que después de que la persona deja de ser asintomática, 7 días puede seguir contagiando el virus. Entonces claro que sí, ¿verdad? Es una persona con alto riesgo de contagiosidad. Cosa que no debería de ser, debemos de tener conciencia social. Ahora, puedo entender algún cierto grupo de la población que pues carece de información o ignora algunas cosas, sobre todo por el confinamiento que se ha dado actualmente, hasta la parte de hacerle bullying a la persona o hacerle un rechazo, ¿verdad? Cosa que no debemos de permitir en el país. También no se debe rechazar a las personas con COVID porque eso nos puede dar a cualquiera de nosotros, pues estamos expuestos todos. Ya habló la doctora previo a mi presentación acerca de cómo es el trato de los pacientes pues las personas que fallecen. No hay que llevar a ese extremismo. Ahora, es importante entonces no rechazar a esas personas, pero sí tener el cuidado necesario y reportarla, ¿verdad? Los familiares de esa persona tuvieron la necesidad de reportar a esa persona si ella no lo hizo de forma coherente, ¿verdad? Hay una pregunta que yo quiero hacerle porque creo que es importante, aunque para muchos sea como también alarmante, y es... ¿se seguirán registrando muertes en el país por COVID-19?
Cantidad, ¿verdad? Cantidad. Creo que estamos todavía en pañales. Se estima que las que tenemos ahorita multiplícanlas por 10, ¿verdad? Y eso no es ser extremista, sino tener lo que tenemos en la mano, ¿verdad? Con todos los factores de riesgo que tiene la población. Desgraciadamente el COVID vino a pasar factura a muchas personas que vivían en una forma no tan controlada en sus patologías, y ahorita pues vamos a ver el desencadenamiento, se va a desencadenar pues lo que es la fatalidad, y claro que vamos a seguir viendo muerte, ¿no? ¿Para cuándo cree usted, doctor, opinión propia, verdad, y con ciertas estadísticas de parte de la Organización Mundial de la Salud y también de la OPS, cuándo sería el punto máximo del COVID-19, de esa pandemia que nos ha puesto de rodillas a todos, no solo en excepción a Honduras, aquí en nuestro país? Bueno, el pico para Honduras, según las estadísticas, es a finales de junio, principios de julio. Ese es el pico máximo que vamos a tener en la pandemia, después de la fase 5 y 6, que viene ya con el pico máximo. A finales de junio vamos a estar viendo pues la cantidad de pacientes. Esperemos que ese pico máximo pues nos dé el chance a nosotros, el personal médico, de poder atender esa cantidad de pacientes que es difícil en el país, ¿verdad? Es difícil por el entendimiento de las personas que aún no cree en esta pandemia, ¿verdad? Porque creen que el tener COVID es tener síntomas, y ya sabemos que hay mucha gente que no va a tener síntomas, pero los va a transmitir. Entonces eso es importante, tener la conciencia a la gente, hacerle conciencia social de que aunque no tenga síntomas, puede ser un transmisor de la enfermedad. Hablando del epicentro de Honduras, Cortés, donde se han reportado, no sé si tenemos la tabla, me ayudan compañeros para actualizar ese dato de cuántos son los casos actuales. Se habla de que hoy amanecimos con 2.255 casos, que se realizaron varias pruebas y salieron 175 positivos. En su mayoría, Cortés sigue siendo el epicentro, ¿verdad?, con los casos positivos de COVID-19. Aquí podríamos manejar que en las próximas semanas se podrían dar más muertes, o podría, en dado caso, aplanarse la curva en Cortés. Aquí tenemos la tabla, tenemos 175 nuevos casos. En su total son 2.255 casos confirmados en el país. Se reportaron 2 muertes ayer, lo que sumaron 123 muertes en total, y también recuperados, que son 237. El caso de recuperados también es poco en comparación a la cifra que tenemos actualmente de 2.255 casos confirmados. Hablando específicamente de Cortés, ¿cree que se pueda aplanar esta curva en este departamento en las últimas semanas, o en las próximas semanas, mejor dicho? Bueno, no, la tendencia es a no, ¿verdad? Porque estamos viendo que más bien hay un auge de casos, y lo más preocupante es que la mayoría de esos casos de Cortés han requerido hospitalización. Si ustedes se fijan después en la estadística cuáles son los hospitalizados, porque son personas vulnerables. Habría que ver las comorbilidades principales que se han identificado y cuáles son las que tienen esos pacientes. ¿Por qué hay tan pocos recuperados? Bueno, que quizá haya muchísimos más recuperados ya. El problema es que para decir que una persona está recuperada totalmente necesita 2 pruebas con un intervalo de tiempo que sean positivas. Y aquí ocurren 2 problemas. Número 1, no se le hacen las pruebas de seguimiento a las personas probablemente. Y número 2, tarda por lo menos 14 días en ya decir que una persona está recuperada. Por eso probablemente hay muchos más recuperados, pero no están estadificados. La tendencia que vemos nosotros actualmente es a no aplanar la curva, más bien vamos viendo un aumento de esos casos, y es preocupante, ¿verdad? Y ahí estamos viendo lo que es a nivel mundial. Estamos hablando de más de 4 millones de personas infectadas a nivel mundial, y estamos hablando de más de casi 300,000 muertes a nivel mundial, colocándose en la primera fila ya no Italia, sino que Estados Unidos. Así es. Entonces, esto también es preocupante, porque es cierto, Honduras está en los 5 países con la mayor tasa de letalidad. Esto nos alerta a que cualquier tipo de enfermedad puede matarnos. Claro. Y no es la excepción el COVID-19. Sí, es la vulnerabilidad del sistema de salud que tenemos desgraciadamente en el país, donde pues hay miles de factores que no voy a ahondar en ellos porque ya sería ser repetitivo, pero aquí lo más importante es uno, la capacitación y la prevención. Creo que Honduras ha sido un país de muy poca prevención en salud, no solamente hablo en COVID, sino en otras patologías, y lo que vemos es un país que está ya a la terapéutica, somos interventivos. El problema es que somos interventivos y no tenemos con qué intervenir. Entonces no debemos de caer, debemos de prevenir, porque ya no tenemos tanto medicamento. Luego, cuando vengan todos esos pacientes que requieran medicamentos, va a ser otro problema, que es la falta de insumo y la falta de medicamentos, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa comercial, invito a que no nos cambie. Al regresar vamos a darle lectura a mensajes de texto ya en la parte final de Hola Honduras este día. Vamos a una pausa, ya volvemos. Seguimos con más en Hola Honduras. Rápidamente colocamos mensajes de texto para despejar las dudas de nuestros televidentes que nos han enviado a través de nuestro número de WhatsApp. Doctor, quiero saber si uno sale a la calle, puede contaminarse
Ese es el temor que tiene uno con el COVID-19. Yo tengo miedo de tocar cualquier cosa, el miedo aunque camino con mi mascarilla. Tenemos que tener esa fe que nunca sea así. Muere aquí en Azacualpa, bueno, no sé, Azacualpa ni comida han venido a dar. Me imagino que ella está hablando de que no han ido a dejar comida en ese lugar y pues ella es madre soltera y no tiene trabajo. Bueno, es el caso común de muchas personas que están en el interior del país y no caer en el extremismo si tener las medidas necesarias. Recordar que el lavado de manos es imprescindible, o sea, no hay ningún tipo de gel que sea mejor que el lavado de manos, ¿verdad? Entonces, si la persona tiene un lavado de manos adecuado, si usa la mascarilla de forma correcta, porque el hecho de usar la mascarilla no es que le va a evitar, disminuye el contagio, ¿verdad? Pero no es que le va a evitar completamente que no le dé COVID. Llevar pues las medidas necesarias de higienización. Creo que esa pandemia nos ha enseñado a ser un poco más aseados en general a la población. A tener esa cultura de higiene. Exactamente, porque es parte de la misma. Pues entonces que no viva con miedo, sino que siga las medidas necesarias, ¿verdad? Nos vamos a quedar con muchos mensajes de texto. Hemos llegado casi ya a la parte final de Hola Honduras. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Su número de teléfono, también dónde lo pueden visitar si tiene clínica o un consultorio para que puedan acompañarle las personas. Bueno, estamos en el Instituto Nacional Cardiopulmonar en la jornada de la tarde en emergencia. Somos el área de la emergencia. Recuérdense que el Instituto Nacional Cardiopulmonar es un hospital de referencia médica. Tiene que ir referido un paciente de otro nivel regional para poderlo atender ahí. Y estoy en la clínica de salud integral, Integra Salud se llama, en Plaza Santa Mónica, tercera entrada de la colonia Kennedy, 2243-4340. Muchísimas gracias al doctor Israel Godoy por habernos acompañado esta mañana. Esperamos que no sea la última vez que nos pueda seguir acompañando. Evelyn Sosa tiene más información. ¿De qué se trata? Vamos con usted. Muchas gracias, Alejandra. Así es.